Bienvenidas y bienvenidos a un episodio nuevo de Stronger Together. Hoy estamos en versión episodio especial. Saludos a los que nos ven desde Patreon y a todos los que nos escuchan en sus plataformas de audio. Bueno, pues si vieron, seguro que ya a mí se me ocurrió un título que grita algo, que no sé si llegaron engañados o engañadas, pero la mayoría que escucha el podcast es muy fiel parte de la comunidad. Y yo quiero hacer un disclaimer antes de comenzar y hoy vamos a hacer algo diferente. En lugar de yo presentar a las invitadas, que quienes ven video saben que son dos invitadas, y yo voy a pedirle que brevemente se introduzcan ellas mismas porque son demasiado duras y lo van a hacer súper bien y wow. Y son nada más difícil gancho, que describirse uno claro mismo. que sí. Grave. Esto está peor cada vez. Entonces, yo quiero hacer un disclaimer porque si tú eres parte de la comunidad del podcast y tú dices, wow, me gusta, recibo muchos mensajes bonitos, las historias con las que me siento identificada en temas de superación, en temas de salud mental, en temas de negocio, de crisis, no estoy sola, ¿verdad? Claro. Es un espacio genuino donde se tienen conversaciones que me ayudan a entender mejor que la vida es así, no es color de rosa, y que siento como que sororidad, mujeres. Hoy es muy importante que tú te quedes y abras tus oídos y tu corazón a las conversaciones de hoy, porque las Tu mente. Tu mente, por favor. Me puse romántico ahí. Open your mind. Abre tu mente a las conversaciones de hoy, porque hoy nosotras vamos a desafiar un poquito el sistema en el que vivimos y vas a escuchar tal vez algunos temas y términos a los que a ti te han enseñado a hacerle resistencia. Pero tú no naciste, ¿verdad? Sí, te han enseñado a hacerle resistencia y puede que incluso puedan hacer en algún momento un poco de conflicto con algunas de las cosas que tú vienes escuchando desde siempre o que forman parte de tu sistema de valor actual. Pero no hay nada más lindo que soltar el juicio y la resistencia y abrirnos a la curiosidad. Estoy terminando el contexto, veía una película en el fin de semana que se llama Sea Beast en Netflix y básicamente es una película animada que está nominada a los Oscars y súper simple todo el plot, pero lo más interesante de la película fue el mensaje de cuando la historia la cuenta una sola parte, cuando un solo lado de la humanidad cuenta la historia puede parecer que los villanos son los monstruos y los dragones y los buenos son los guerreros y los cazadores. Y cuando tú te comienzas a cuestionar la historia que te han contado de un solo lado, te comienzas a dar cuenta que no es tan blanco y negro, que no son dragones malos y cazadores, inquisidores buenos, sino que hay conflictos de intereses y que cuando te pone a ver el monstruo, tiene un gran corazón y tiene un set de circunstancias que tú no conoces y ya no deja de ser un monstruo. Y como que eso es lo que, si en algún momento tú dices este podcast, yo me identifico, yo soy fan, me gusta, quédate aquí y aquí apoyamos mucho la diversidad. O sea, apoyamos mucho de que todo el mundo piensa como piensa y ejerza en su autonomía personal acorde a lo que piensa, pero que también deje al otro ejercer, acorde a lo que es mejor para sí mismo en sus circunstancias que solo él o ella conoce. Entonces, quédate con nosotros, abre tu mente, sé esa mujer, ese hombre curioso, para que escuches las dos eminencias que admiro muchísimo que traje aquí hoy. Y ahora sí, presentándose por aquí. Bueno, hola, yo soy Nicole Pichardo, yo soy política, activista y soy persona. Y antes que todo lo que dije anteriormente, de verdad, soy persona, soy humana y activista de los derechos de las mujeres, activista de la democracia en sí misma, es mi valor favorito, aunque la gente dice que no es un valor, yo creo que es un valor para mí. Y yo soy amiga de Ramier y ella se va a presentar. Me encanta. Mi nombre es Ramieri Delgadillo, yo soy periodista, soy consultora en comunicación estratégica y soy activista feminista. No siempre uno puede decir eso a confianza, pero es algo que he interiorizado, sobre todo últimamente, y es parte de enseñar con mi testimonio, con las cosas que he visto, no solamente en el activismo, sino a través del periodismo, de denuncias, de casos que veo diariamente. Y sí, defender los derechos de las niñas y las mujeres es ser feminista. Yo soy orgullosamente feminista. Yo también. Yo también. Para mí, bueno, tú diste tu definición, me parece muy lindo que cada quien dé su definición. Si creer que merecemos un mundo mejor para los hombres y las mujeres con bases equitativas, aterrizándolo, donde un hombre no se sienta valioso por el dinero que tiene o el carro que tiene, ni una mujer se tenga que sentir valiosa por la voluptuosidad que tiene o el estándar de belleza que le han planteado, lo soy muy orgullosamente feminista. ¿Cuál es el tuyo, Nani? Bueno, yo pienso que si
que si el feminismo es la idea radical de que las mujeres somos personas, que las personas necesitan derechos, entonces yo soy feminista. Me encanta. Ya, señores, ¿tú estás aquí mismo? Yo estoy demasiado contenta de tenerlas porque realmente yo admiro mucho su trabajo y como dicen en inglés, I look up to you. O sea, espero, Para llorar. y aquí Ramírez está siendo una mentora para mí. Oye, eso. Claro que sí, Y una yo soy mentora. fan de ella. Yo era que sigo la Aquí reina. estamos fuera de cámara, dije, güey. Sí, ando gacareando, tú sabes. Y miren qué lindo el tema de la sororidad y de ser mentora. Ustedes son mentoras para mí. A ti te voy a comenzar a caer un ching atrás ahora, como Ramírez me ha adoptado un poco en todo el tema de activismo, porque quiero convertirme en activista. Lo hago dentro de mis plataformas con lo que tengo, pero quiero comenzar a formarme mejor y a ser más activa para un día también presentarme como ustedes. O sea, que ustedes son mis mentoras Te voy en ese a sentido. acoger en el equipo Bueno, de María. si hay algo que las activistas feministas hacemos, somos abarcadoras. Me agrada, me agrada. Entonces, hoy es un episodio especial del 8 de marzo. Saludos a todas y todos, menos a los que andan felicitando y regalando Ay, Dios mío. chocolate Flores. Ay, no. y flores. Esto no es San Valentín ni es otra fecha para ser condescendientes con las mujeres. Como dice Bad Bunny, ella no quiere flores, ella quiere derecho, una Sí, cosa así. exacto. Bad Bunny tiró su Exacto. línea ahí. Que cuando Exactamente. caminen no le piten. Cuando caminen le piten. Escuchen a Andrea, ya que le gusta Bad Bunny, Sí, sí. la canción feminista de Bad Bunny. Himno feminista del Ajá. año. Del año pasado. porque- Exacto. Entonces, mujeres, yo quiero hacerles una pregunta. ¿De qué hablamos cuando hablamos del 8 de marzo? Comienzo contigo. Bueno, cuando hablamos del 8 de marzo, en inglés se usa mucho el término el Women's History Month, o sea, el mes de la historia de las mujeres. Y es importante que entendamos que sí, yo entiendo por qué la gente felicita. Yo sé que si a Ramírez la felicitan, ella no le va a cortar los ojos, No, porque claro. ella no es una persona indecente, tú sabes. No, y entendemos el contexto Y en el que entendemos el estamos. contexto en el que vivimos. Mami pero- me manda mi piolín. Ah, Mami no, me mi manda mamá mi piolín, piolín. mi flores, y mi brillo. mamá sube una foto como tipo pasaporte que corta mi cara y pone Ajá. mujeres, no sé qué, tú sabes. Pero, mami, te amo. Una de las mujeres que más admiro, mi mami. ¿Por qué hablamos del mes de la historia de las mujeres? Porque es un mes para celebrar a las que fueron y celebrar a las que estamos. ¿Y por qué hay que celebrar a las que fueron? Porque todos los derechos que hemos tenido las mujeres históricamente han sido conquistados, han sido peleados y han sido exigidos. No fue lo de que regalado. No, primero no Y que ya podíamos... es bueno de verlas como Claro. lucha tengan. No podíamos votar, no podíamos tener derecho a la tierra, no podíamos abrir una cuenta de banco. Y te estoy hablando de que el sufragio femenino fue en 1800, no, perdón, 1900, en 2020. ¿cuánto? Primera vez que en el podcast se tira de que una fecha. Bueno, espérate, o sea, que Fue espérate. Trujillo, que Fue hay como fue una- en, y las- en el gracias a gobierno las de sufragistas, sí, las gracias. sufragistas dominicanas en el 1900, el año pasado fue 2022, 1902 creo que fue, o 12, ay no me No, acuerdo. mucho más para abajo. fue Eso, el eso de 40 y la fecha hay tanto. que cortarlo. El punto fue que el sufragio Lo es femenino así mismo. se me olvidó. Yo tengo una taza en la que yo bebo todos los días y tiene la fecha, pero No se me mando olvidó. una foto. Es lindísima la taza. ¿Qué pasa? Todos los derechos han sido conquistados. ¿Y por qué? Porque existía una idea, y existe todavía, todavía existen ideas, de que nosotras no tenemos la capacidad no tenemos la capacidad para votar, y para eso habían argumentos hasta científicos, de que la corteza cerebral y el cráneo eran más finos y que por eso no teníamos argumentos para ir a trabajar, porque el principal rol nuestro era el rol de cuidadoras en la casa. Entonces, si descuidábamos la casa, se iba a ir el mundo a pedazos. Claro. Es importante decir que antes, y eso estoy hablando de igual, el gobierno de Trujillo, por ejemplo, en Latinoamérica, mucho, específicamente en Argentina, que es donde he estudiado, las mujeres automáticamente, ¿ustedes vieron Cable Girls, las chicas del cable? Sí, claro. Cuando las Ay. mujeres se casaban, se esperaba automáticamente que dejaran el trabajo. Claro. Porque era el rol nuestro el cuidado del hogar, y si nosotros nos casábamos y trabajábamos, lo íbamos a descuidar. Entonces, con esto lo que quiero decir es que hemos recorrido y hemos conquistado muchas cosas, específicamente las sufragistas femeninas dominicanas. Por ejemplo, teníamos a Abigail Mejía, que era una mujer, la gente no sabe la historia del sufragio dominicano, pero es súper interesante. Nosotras no podíamos votar, entonces básicamente nos negaban el derecho a elegir y ser elegidas. Entonces, ¿tú sabes lo que tuvieron que hacer? Trujillo les dijo a esas mujeres activistas, bueno, para que ustedes puedan probar que ustedes pueden votar, o sea, que ustedes tienen la capacidad para votar mental, vamos a hacer un voto de ensayo.
¿Y tú sabes lo que hicieron esas barbarazas? Ellas hicieron una campaña, a mí se me grifan los pelos, a nivel nacional para hacer un voto de ensayo. Pero tú te imaginas que es como, no, ir a enseñarle a Sí. votar. Ellas alfabetizaron a las mujeres porque no estábamos alfabetizadas. Ellas primero nos alfabetizaron y luego nos enseñaron a votar. Y luego del éxito del voto de ensayo, más las presiones que tenía Trujillo por gobiernos de otros países y otras organizaciones, se logró que pudiéramos votar, pero no es gracias a No. Trujillo, fue gracias a las A la- sufragistas. Entonces, históricamente nos han negado derechos y históricamente una y otra vez los hemos conquistado. Y por eso tenemos el 8 de marzo, un día para recordar lo recorrido y para visualizar lo que nos falta. Y ahí en visualizar lo que nos falta, Ramiro, me encantaría escucharte porque usualmente cuando llega este día, a mí en muchas ocasiones me han hecho la pregunta, pero ok, como que muy bonito, como que bien, lo entiendo en el pasado eso, Patricia, pero ahora mismo yo observo todo igual, incluso mucho más favorable para las mujeres, porque hay más mujeres en las aulas y hay más mujeres incluso en los puestos de trabajo, entonces no me lo dicen, pero a veces su tono y su Sí, fisionomía me dice, es un poco ridículo y Claro. absurdo que tú estés ahora luchando en un 8 de marzo cuando ya todo eso pasó y ya no hay ninguna realidad donde las mujeres no tienen acceso a lo mismo. Yo no he experimentado ningún tipo de discriminación y yo soy mujer, a veces me han dicho, y para mí me tratan exactamente igual. Yo le digo, si tú no te lo has experimentando, eres muy privilegiada, pero es muy posible que lo hayas experimentado y ni siquiera puedas darte cuenta porque no te han Porque hay educado una para darte cuenta. construcción social que condiciona que tú lo veas como ¿Cómo algo tú responderías normal. a esta pregunta? Y te la voy a hacer directamente. Ramiri, ¿de verdad hay una falta de equidad actualmente? O Por sea, supuesto que sí. Mira, y tú tocas un tema muy crucial. Por ponerte un ejemplo, las aulas universitarias están llenas de mujeres. En las graduaciones, las egresadas son mayormente mujeres. Y sí, hay mujeres en los espacios laborales, pero están en los espacios donde se toman las decisiones. están en las directivas, en los Yo puestos recuerdo más que el año altos. pasado, no hace mucho tiempo, se lanzó un programa de innovación en el país. Y la fotografía era deprimente, ¿Cómo era la fotografía? Descríbela. llena de hombres. Un gabinete de innovación. Un En el- moro. En pleno siglo XXI, 2022. Entonces, es muy fácil decir, sí hay mujeres profesionales, las mujeres ahora trabajan y son madres, pero ¿cuál es el costo también que se paga por eso? Porque no es algo que nos ponen fácil. Tú estás en un espacio laboral donde tienes una responsabilidad y se agudiza cuando tú eres joven. Cuando eres joven, cuando eres mujer, cuando vienes de un estrato social no privilegiado, todo eso son aspectos que agudizan esas discriminación. deudas, esas situaciones que vivimos las mujeres. Entonces, por citarte un caso que está a la vista de todos y todas, la tasa más alta de embarazo adolescente la lidera la República Dominicana en Yo voy toda a la ser región. la voz Ay, del Santo pueblo Domingo, contigo. como tú nadie. El país con la Inagotable. tasa más alta de niñas que se inician sexualmente, 15 y 19 años, con hombres mayores de 10 años. ¿Y qué tiene que ellas- eso que ver con falta de igualdad de derechos y condiciones? No son estoy siendo la voz de la gente. No, claro. No son las mismas mujeres o adolescentes las responsables de estar en ese estado. No, Porque, hay- ¿por qué hacen ellas con esos viejos? Ahí entra un Estado que tiene que intervenir como un actor garantista de derechos. El tema educación, un 20% de las niñas dominicanas dejan de ir a la escuela porque no tienen toallas sanitarias. Y cuando la gente tienen no el sabe periodo eso. menstrual. El ausentismo Y escolar. las toallas sanitarias no pasan como un producto de higiene. necesidad, Ujú. de primera necesidad. Yo crecí en Están Cristo Rey grabados. y vi que al crecer, y ahí entendemos cuando yo decía al principio, si tú nunca has experimentado en tu entorno ningún tema de derechos, ni ningún tema de equidad, es porque has sido muy privilegiada y privilegiado. Y también es porque no estás lo suficientemente despierto. Ya Ramiri dijo algo, que puedes hacer el ejercicio a partir de hoy para ser una persona despierta. El sistema no le conviene a la gente despierta. Con sentido crítico. Con un que sentido casi crítico nulo y en este país. analítico. Cuando comienzas a ver periódicos o redes sociales,
sociales, en grandes espacios de toma de decisión, en grandes espacios donde se esté celebrando grandes cumbres y demás, mira el porcentaje de mujeres, porque es el porcentaje de representación que tenemos y también el porcentaje de reconocimiento que tuvieron las mujeres que no pudieron llegar ahí. Entonces, Y yo dejaría, y te diría algo que me pasó. perdón, el tema de la batalla sanitaria, que es porque hizo el comentario, Sí. es que al vivir en Cristo Rey, yo veía las niñas, yo tenía por lo menos un papá que tenía recursos, vivía en el barrio, pero yo tenía recursos básicos, cubiertos, pero yo veía a las niñas haciendo un esfuerzo para comprar una toalla sanitaria al día, porque el dinero aparecía. Y rehusarla. Y reusarlas. Con todas Eso las es infecciones que se puede traer. Lo lastimoso. Otro aspecto que está bastante normalizado es el acoso callejero. Yo recuerdo que hace unos años, hace 4 o 5 años, yo iba con una amiga en la avenida Duarte, que todo el mundo sabe el movimiento que hay por ahí. Íbamos a comprar unos materiales. Y eran las 9:30 de la mañana, recuerdo como ahora, y era verano, un país tropical, y encima era verano. Y yo tenía una blusa de tirantes y un jean. Y a esa hora, en una parada de motoconcho, yo cruzando la avenida, me dice un motoconcho, pásame esa teta para desayunarme. Wow. Ay, Dios mío. Yo duré un largo tiempo Eso, sin nadie usar escote de ningún tipo. Y la gente lo que no se imagina es A esos un hombre le pasa lo mismo que me pasaría a mí. no, ahí entra la violencia, porque si un hombre homosexual, por decirlo, Ajá. ¿verdad? Pero es un hombre, le dice algo de su paquete a otro hombre, ahí se va el mal No, al mi amor, carajo. no. Pero ¿qué es lo que está pasando? Que no parece chistoso. ¡Ay, qué risa! Oye, di que el pan de agua Mira. para las mujeres es traumatizante. Incómodo. Es psicológicamente maltratante. Y que, claro. ¿Y cómo es posible que tú recuerdas eso dentro de todas las cosas que tú Y el tiempo recuerdas? que yo duré luego para Para volver a poder- ponerme. ¿Y Y cómo? todavía usaba el transporte público, usaba el metro, usaba la voladora, como le dicen. Y yo no usaba ni vestido, ni short, ni O sea, escote. fíjate como un comentario Jamás. inapropiado moldeó las decisiones que tú tomas día a día. Exacto. Y qué bueno que tú dices eso. Y yo quiero decir algo también con respecto a cuando las personas me dicen, y me parece súper válido que lo piensen y me parece bueno que lo externen para que podamos tener estas conversaciones. De que no, porque la mujer es verdad que hemos avanzado mucho. Gracias. Señores, hemos avanzado muchísimo. Por ejemplo, ser una mujer como yo soy hoy o como Ramírez hoy, Este era espacio imposible. Esto era imposible. es un Y gran o o sea, en este espacio estamos todas ahora mismo expuestas a ciberbullying. Claro. Me van a llegar y nos van a llegar comentarios agresivos, comentarios Y extremistas. aprovechando, el término feminazi es una caricatura. Claro. yo no una usaría caricatura jamás ese término. para restar importancia a lo que es el feminismo. Claro. Es muy fácil ahora ponerse unos choros, unos jeans, pero antes, mucho tiempo atrás, fueron las feministas que lograron que nosotros pudimos Claro. andar jeans. Y nosotras expresar estas Exacto. opiniones no es como que cada vez que nosotras nos sentamos en una mesa a expresar estas opiniones nos sentimos súper cómodas y tranqui, porque cuando yo publique estos videos y saque este audio, no es lo mismo cuando yo saco un audio hablando de relaciones y riéndome y hablando de algo chulo. Sí. Va a ser atacada, hay gente que me deja de seguir, hay gente que me manda mensajes, ustedes también somos mija. blancos de críticas y de insultos cuando hacemos esto, porque representamos algo muy incómodo para el sistema y que el sistema ha pintado de nazi y de maligno y de contrario a los valores familiares y sociales. Es tóxicas. muy importante que la gente tiene que googlear lo que fue lo que son nazis y Ajá. lo que fue el holocausto, porque yo creo que eso está muy divorciado de lo que el feminismo ha hecho y ha logrado. Claro. Y yo creo que eso también refleja como una limitación mental de la gente cuando utiliza esos términos. Yo quiero decir algo, miren, es verdad que hemos avanzado muchísimo, es verdad que somos la mayoría en las graduaciones, es verdad que somos la mayoría en las aulas, pero como dice Rame, estamos ocupando puestos empresariales por lo general que son generizados, o sea, que tienen una división sexual, tipo recursos humanos, roles de Asistentes. cuidadoras, asistentes, no El sé día qué. de la secretaria. No estoy desprestigiando a las personas que trabajan en recursos humanos ni que son asistentes. Sin embargo, todavía estamos luchando con esas barreras que no se ven, pero sí se sienten. ¿Y cómo va a ser que si yo soy la que me estoy formando, me estoy capacitando, hago posgrado, máster, somos mayoría, porque yo no tengo entonces la capacidad para ocupar esa silla? Cuando hablamos de las presidencias, de las grandes empresas, de los grandes conglomerados, ¿cuántas mujeres hay en las presidencias y las vicepresidencias? O sea, el porcentaje va a ser absurdo y tal vez nosotros es como que, ¿y por qué le tenemos que, señores, lo normal, si no hay ningún problema, es que sea un 50-50? Es que la mitad mínimo. de la población tiene que tener la mitad del poder. La mitad del poder. Eso es democracia. Por ejemplo, ¿qué pasa? Que Pero somos dice, más de bueno, la- pero tal de la vez ellas opción. no se lo han ganado, tal vez no están, wow. Ay, el mito de la meritocracia. Ajá, tal vez no, pero
¿qué pasa cuando yo estoy tomando decisiones como cabeza de recursos humanos o como la directiva de una empresa? Una mujer en edad reproductiva que se acaba de casar o tiene un compañero XY, ya inmediatamente es una persona, no, es que ya cuando la mujer, ya ella va a tener hijos. Ya cuando la mujer Que te tiene pregunten hijos, eso se en una entrevista. desenfocan, que se Que te pregunten desenfocan. eso en una entrevista, Mira. señores. Eso es grave. Nunca lo toleren, ¿no? Nadie en una entrevista puede preguntarte que si tú estás embarazado o planeas tener hijos pronto. Eso viola todos los derechos humanos y todo por lo que hemos luchado. Porque a partir de eso van a evaluar, no, que van a tomar licencia. Sí. Y aquí quiero decir algo. Y además es que las mujeres es normal, se desenfoca cuando tienen hijos, porque es que son las principales cuidadoras. Ahí comienzan esas mujeres a coger muchísimo permiso. Vamos a hablar de mujeres que tengan en espacios incluso directivos, que pueden tener el privilegio de tener apoyo en la Sí. casa. Pero y hay una parte cierta. Nosotros tomamos más permiso cuando somos mamá que lo toma un hombre, pero ¿es esto como debe de ser? Porque hay La otro tema de licencia de equidad. maternidad, por ejemplo. Y por ejemplo, que Ujú. no hay una distribución equitativa de las labores domésticas Es y de las importante. labores de cuidado. Si estuviésemos en una sociedad que desde ahora estuviésemos educando y formando hombres para que sean padres y ejerzan la paternidad Claro. y puedan entonces decir, espérate, que me tengo que ir de esta reunión, hombre, soy Patricio, Ujú. me tengo que ir de esta reunión porque me llamaron que el niño está Un enfermo. cumpleaños le hacen. Mira, espérate, que me llamaron, mi esposa está en una reunión importante y me tengo que ir porque el niño hoy tiene una actividad y salió qué sé yo cuánto. Igual distribución, entonces cuando estamos evaluando el riesgo a nivel de recursos humanos, de un talento, decimos, no, las personas son padres y como padres y humanos, ambos en algunos momentos en general, hombre y mujer, a veces toman permisos y tienen que, pero eso es normal, yo también como hombre lo tengo que hacer. Mira, Pero no, el hombre no tiene ese riesgo porque la mujer abarca ese Yo rol. le voy a dejar a Nicole, por su posición de política, hablar del tema público. O sea, Claro. en el sector público es mucho peor. Sí. Los partidos políticos principalmente, y con eso me refiero a lo público, no crean las condiciones para que las mujeres asuman el rol de representación que le corresponde por derecho. Pero en el sector privado yo me he encontrado, por ejemplo, mujeres que coordinan, están en una posición de dirección y prefieren contratar hombres. ¿Y Sí. sabes por qué? Porque dicen, Misoginia. las mujeres menstruan, se achacan, se enferman. Esa es una. Y recuerdo que un ex jefe mío, yo le preguntaba como que por qué la mayoría del personal era mujer. Y él me dijo, mira, si tú te fijas, en cada departamento yo tengo una mujer asistente que despacha conmigo. Las mujeres son rápidas, organizadas, yo no cojo lucha. Multitasker, Y por también mono, escuchan. socialista. Entonces, caramba, ¿cómo tú puedes reconocer? Y eso ya lo digo a modo general, todas las habilidades. Siempre nos dice que somos unos pulpos, que podemos ser madre, Que la hermana, flor hija más linda del profesional. valle, que no sé Y entonces qué. tú no me da la oportunidad o tú no creas las condiciones para que yo tenga una mejor calidad de vida, porque al final de eso se trata todo. Ujú. Nuestros derechos, tener una mejor calidad de vida, que yo no me tenga que estar rompiendo la cabeza, ay, cojo esta oportunidad laboral, pero que yo tengo a los muchachos, pero tengo que ir a la actividad de la niña, o sea, no es Mira, justo. hablando de licencias, me encanta que tomemos este tema porque como estamos tratando de honrar el mes de las mujeres y honrar las luchas, la licencia de maternidad también fue un derecho conquistado. En Latinoamérica también. Por ejemplo, en Argentina, la licencia por maternidad fue un derecho que las mujeres exigieron en las calles, en la cual se tiraron encima al propio Estado y al empresariado y a sus propios esposos para poder conquistar ese derecho. Muchas de las cosas que tenemos hoy fueron peleadas en las calles como los derechos de los trabajadores. Y cuando hablamos de licencia, yo creo que el mayor reflejo de la desigualdad, o sea, los cuidados, o sea, si tú y yo, si Ramir existe y Patricia existe y Nicole existe, hoy es porque nos cuidaron, fuimos cuidadas. Los cuidados que implican todo lo que tiene que ver con hacer crecer un ser humano, la labor de la reproducción social, o sea, embarazarte, dar a luz, dar seno, darte comida, bañarte, asearte, todo eso son cuidados. ¿Qué pasa? Esos cuidados, como tú mencionabas, están generizados. O sea, hemos crecido y hemos vivido bajo una cultura que entiende que ese es el rol de las mujeres. Cuando uno, primero, no es verdad. Y segundo, hay muchísimos hombres que históricamente han cuidado y muchísimos hombres que quieren cuidar. Entonces, 100%. ¿por qué el mayor reflejo de que ese rol está generalizado
es Cuando lo hablamos de público, generizado, ¿de que qué tiene hablamos? género, O sea, estamos que tiene hablando género. de que cuando te cierras los ojos y te imaginas. Imaginario. Ajá, un te imaginas- imaginario. Cierra los ojos y hagan el ejercicio conmigo. Imagínate un médico, un cirujano, te imaginas un hombre, Un hombre fácil, rápido. Cierra los ojos. Pero enfermera. Imagínate una enfermera, una niñera, o sea, ni siquiera lo decimos en masculino. No. Entonces, cuando los roles, por ejemplo, recursos humanos, mujer. Que un lío, La- gente, decir presidenta. Ay, Eso no, como que sí. pesa. Entonces, los roles como que trabajan, o sea, porque todas existimos en un contexto y es importante siempre estar como muy consciente de eso. Entonces, ¿qué mayor prueba de que esos roles están generizados que tú tienes una licencia de paternidad de 3 días en República Dominicana? O sea, que te quiere decir esa licencia que tú no tienes ni eso es tú no Cuidado, tienes eso no es tuyo. ningún tipo de responsabilidad sobre el cuidado. Entonces, claro que eres más productivo y muchísimo más elegible para una posición de alto mando, porque tú en el caso más grande de acontecimientos de tu vida, que es el nacimiento de tú o tus hijos, tú nada más te tomas 3 días, que es un fin de semana. Y son largo. 3 días, no son 3, son 3 días calendario, no son Y 3 días ojo, laborables. los hombres no tienen la culpa de eso. No, al revés, los hombres quieren Son- cuidar. Y son quieren tener más víctimas tiempo. de una construcción de una sociedad machista. Eso es Claro. importante. El feminismo no es lo contrario a machista. No. Por favor, El gracias. feminismo surgió como una necesidad, una respuesta ante el machismo. O sea, Hay hombres maravillosos, hay hombres. A mí me encantan los hombres. feminista. Empezando por mi papá Es y por mi más pareja. feminista que yo. mi papá y mi esposo. Entonces, no significa que los hombres apoyan la causa. Pero mira, es muchos importante hombres decirlo. hay muchos hombres feministas. Y son Y hay víctimas. muchas mujeres machistas. Quiero tomar Claro, ese eso no momento tiene que porque ver, claro. no tiene nada que ver. El machismo no tiene género. Es decir, vamos a decir, es algo sistémico. Sí. Es como decir el capitalismo. O sea, el capitalismo hace que todos consumamos y queramos ser exitosos. Trabaja mucho para comprar muchas cosas. Y A con costa eso, de tu salud. ajá, a costa de tu salud y cosas a veces para aparentar y para que las personas te tomen en serio. Claro. Bien, igual el machismo. El machismo, mi mamá es una de las personas más machistas que yo conozco. Sí. Y tuve que crecer sin ningún tipo de educación contraria, pero gracias a Dios como un instinto, como algo en mí que decía, esto no puede ser lo Yo soy correcto. un milagro social, algo se cruzó Ajá. en mi vida. Mi abuela tenía en su mente que las mujeres teníamos que, cuando llegaba, ella me decía, mira, tú tienes que quitarle los zapatos, prepararle la Eso comida. mismo es lo que a mí Y me eso educaron. lo hacía con mi papá. Pero ella, con el pasar del tiempo, ha entendido que Sí. las mujeres podemos hacer otras Y cosas. tiene mucho que ver con verte desarrollarte y amarte y querer lo mejor para He ti. visto cómo mis primas no necesariamente se han casado Claro. de una vez, han sido profesionales y son capaces de mantenerse. Yo hablando Y ya ha cambiado esa de percepción. cómo yo crecí, yo, Patricia Peña, soy el producto de que en la actualidad, y voy a citar 3 momentos de mi vida, que lo vivimos todas, sino la mayoría de mujeres dominicanas, y vamos a hablar de verdad de nuestro país. Cuando yo crecí escuchando que yo estaba para ayudar a los hombres, para llevarle las chancletas a mi Si tienes un papá. hermano varón, Tenía es 2 peor. hermanos varones y para mí fue sumamente traumatizante que en las vacaciones Yo. mis hermanos veían televisión, que era lo que yo anhelaba hacer porque era una niña, ¿verdad? Mientras yo les pedía permiso para limpiar la habitación en la cual ellos estaban descansando y disfrutando de su derecho de niños de divertirse. Entonces yo anhelaba. O sea, tú estabas cuidando Yo estaba y tú eras una cuidando niña. y yo era la más pequeña por 5 y 7 Wow. años. Entonces, si una cosa se derramaba, yo tenía que ir a limpiarla. Dirás, Patricia, por eso es que tú eres una amargada feminista, porque a ti te tocó vivir eso. No, mis padres mi madre quería que yo fuera una gran mujer. Entonces ella entendía que la forma de hacerme una gran mujer fue esa, que fue la que le enseñaron. Claro, she didn't know porque better. ella la educaron en un sistema, en el campo de nuestro país, machista. Entonces el machismo es tu abuela, es tu mamá, es mi tía, es mi hermano. Es tu no papá, son es los tus hermanos hombres. también. Y es Claro. el sistema que entiende que lo mejor para ti es la opresión, es yo estar más triste, limpiando mientras... Meterte en un molde a la mala. Ajá, Eso es meterte en un aguantar. molde a la mala. Abusos en una Luego relación. vengo en la adolescencia. Ujú. En la adolescencia quiero pedirles un momento personal a cada una. En la adolescencia, donde a mí me daban nalgadas en la calle cuando yo salía a estudiar o al inglés, hombres desconocidos, donde yo fui acosada en mi espacio de trabajo por un gerente de 40 y pico de años cuando yo tenía 24, que me llegó a meter a su oficina y tocarme. No, Y yo no sabía qué hacer en ese momento porque ¿qué yo iba a hacer? La cuero, mientras ese era un señor casado y lamentablemente, porque en todos los grupos hay de todo, era un hombre cristiano, casado de la iglesia. Entonces,
ok, me voy luego a mi etapa en la adolescencia, en la adultez temprana, ya a los 20, cuando me activo sexualmente, ya soy la cuero, porque Claro. si voy a un grupo donde yo me codeaba ya con personas de clase media, ellas podían tener sexo con diferentes de los chicos, calladas, no decir nada, porque si sabía eran cueros, mientras que los hombres eran matatanes, y sin embargo, si de mí se sabía que yo había tenido una relación con un chico con el que salía y con otro, yo soy la cuero porque yo vengo de Cristo Rey, y ahí inicia el clasismo. Claro, el clasismo. Entonces, yo tenía la parte de la clase social, o sea, el clasismo, más ser mujer, y la jerarquía también de ser joven y el adultocentrismo. Yo lo he podido experimentar todo. Y así como lo he podido experimentar, yo lo he podido experimentar 9 de cada 10 mujeres con las que hablo, porque tal vez una no lo quiere admitir, porque está demasiado ciega con el sistema. Entonces, yo lo viví, lo vivo, porque luego cuando llego a mi edad adulta, ya 30, tengo 33, digamos que 29, 30 años, comienzo a sentir el machismo en parte de mi día a día casada, cuando me llegaron a decir muchas veces, no brilles más que tu esposo, que a los hombres no les gusta eso. Ay, sí. Entonces, yo he estado en la mesa cuando personas que adoro, incluso, o sea, de la generación más adulta, Félix y yo, mi esposo y yo, somos emprendedores ambos, nos apoyamos muchísimo incluso. Una pareja poderosa. Y nos preguntan, y le preguntan a Félix, yo te quería preguntar cómo te está yendo en el negocio. Y a mí nunca me lo preguntan. Ay, grave. Félix, cuéntame, ¿cómo te hiciste tú con el tema de los impuestos en la pandemia? Y yo que pagué impuestos en la pandemia, que tuve que hacer, estoy ahí, a mí en ningún momento me preguntan. Es que contigo se habla de blusa y de maquillaje, no de negocio. Cuando a mi esposo, cuando a mí me maltratan en un lugar y yo luego, y porque ando sola, y luego cuando voy con mi esposo, ¿verdad? Voy acompañada a poner una queja o lo que fuese, comienzan a tratarme bien porque Félix está ahí, gracias a Dios, mi esposo se ha vuelto feminista conmigo. Y en un momento, la persona que me había agredido verbalmente, que era un hombre, le comenzó a decir a él muy calmada, mire, no, porque él le dijo, ¿por qué me miras a mí? Es con ella que debes hablar. Claro. Lamentablemente yo debo de estar aquí porque en el sistema que vivimos actualmente es solamente así que ella va a estar protegida. Pero mira cómo tú me estás hablando a mí, no a ella. ¿Cuántas veces yo me he sentido invalidada, me he sentido invisible, me he sentido maltratada y me he sentido de que si hablo, nadie me va a creer porque la cuero carajita que se le metió el gerente en los ojos fui yo. Claro. Entonces, sí, yo hablo desde el ser una tipa amargada que ha vivido todo esto. Mira, pero en verdad no, hablo porque sé que lo es verdad, porque lo he experimentado. Y hoy tengo las herramientas para defenderme, tengo las herramientas para muchísimas cosas, porque las he adquirido yo, No, tampoco han venido a mí fácilmente. Pero esa es la realidad, ¿qué está pasando con las niñas como yo en los barrios, con las adolescentes, con las jóvenes de 20 años e incluso clase media alta, que tienen un set de privilegios y están siendo maltratadas y están siendo abusadas sexualmente por sus familiares y entonces estamos en la burbuja de que está todo igual porque en la empresa hay mucha mujer en recursos humanos. Sí, eso yo quería decir, como que también a nivel, ya que Rami mencionó a nivel público, hay una como... ¿Se cumple la cuota femenina en el Congreso? Nosotros estamos infrarrepresentadas en los espacios de poder. El gabinete presidencial históricamente nunca ha tenido más de 4 mujeres no sé, nunca ha habido más de 4 mujeres en un gabinete presidencial en la República Dominicana. ¿Y es porque a las mujeres no les gusta igual la política Entonces, que a los a hombres? las mujeres, lo primero es que todo el que hace política en este país sabe que sin las mujeres no se gana. Las mujeres son las que mueven las bases, las mujeres son las que organizan a la comunidad, las mujeres son las lideresas en los barrios y en los sectores rurales, la que llaman, ven a la reunión, ¿Y la por qué que no son todo. políticas? Pero entonces, ¿por qué esa base no se refleja en la cúpula? Porque contigo yo hablo de café, y contigo yo hablo de caliéntame eso en el microondas, pero contigo yo no hablo de Estado. ¿Y por qué? Eso no es por gusto, eso no es fortuito ni es coincidencia. Existe una invisibilización de nuestro rol en la sociedad y todavía existen esos prejuicios de que nosotros no tenemos capacidad para X o para Y. Y es muy importante que lo hablemos porque muchas de las cosas que a veces resaltamos hasta de nosotras mismas, de que multitasker, que por ejemplo, yo soy horriblemente multitasker. Yo soy monotarea y de un solo canal. Yo necesito concentrarme en una cosa porque si no, no hay fuera. Mi mamá no, mi mamá es una mujer arquitecta, mamá, no sé qué. La mayoría de nosotras, y por eso quería hablar también un poquito del sector privado, sí, es verdad que podemos ocupar puestos de dirección y de gerencia, pero hay una cosa que se llama, hay una encuesta que se usa mucho en el feminismo, que es la encuesta del uso del tiempo. Wow. Aplícale esa encuesta a tus mujeres de tu familia y tú vas a ver, y después a los hombres, y tú le preguntas, ok, tú haces una lista, tú como stop, como
jugar stop, le invito a esa tarea a las que están escuchando el podcast. Ponle tareas, peinar a tus hijos, cocinar, fregar, limpiar el baño, pon tareas. Y abajo, al lado en la columna, ponle qué tiempo tú crees que tú le dedicas a cada cosa todos los días. Al final, suma eso y tú vas a ver la diferencia de las horas que le dedican los hombres a eso versus las horas que tú le dedicas a eso. Porque no todos tenemos las mismas 24 horas. Exacto, entonces, entonces lo que estamos viendo ahora, el gran dilema de este tiempo, hay un libro muy bueno que se llama Nuevos Hombres Buenos, la masculinidad en la era del feminismo, escrito por un hombre que se llama Rick Starvacete. A mí me apasionan mucho las masculinidades también, porque yo me crié en un entorno muy masculinamente positivo, o sea, mi papá está muy deconstruido, a pesar de ser un hombre de pobre, de campo, mis hermanos también. Entonces, ¿qué pasa? ¿A qué te refieres cuando dices deconstruidos? Mi papá no es una persona, mi papá es menos machista que mi mamá, por ejemplo. Exacto. Pero obviamente mi mamá también lo hace por cuidarse ella misma, lo mismo que tú decías. Por ejemplo, mi papá no piensa que si yo iba con mi noviecito del colegio para el cine, él me tenía que pagar. Mi papá decía, no, ten tu dinero, que pasa que tu mamá y tu papá trabajan, ¿entiendes? Mi papá está muy deconstruido en muchas cosas. Me gusta decir que una persona feminista es una persona machista en recuperación. O sea, probablemente nosotros nos vamos a morir. Lo voy a usar. Nosotros nos vamos a morir con patrones machistas, probablemente, pero vamos a estar conscientes, ¿entiendes? Entonces, cuando hablamos del sector privado, sí queremos más mujeres en las altas gerencias, sí queremos más mujeres con poder adquisitivo, pero también queremos más división de los roles para equilibrar, porque al final del día nosotros somos la cara de la pobreza, pero también nosotros somos la cara de la pobreza de tiempo. Señores, las mujeres no tenemos tiempo. Tu papá seguro tenía un hobby. Tu papá seguro siempre tiene un hobby. Nosotros no tenemos hobby. ¿Tú sabes cuál es el hobby de la mujer dominicana? Fregar o ir al salón. Y por eso no te puedes métete con el salón para que tú veas. Sí, porque el salón es el único momento de escape. Pero que también la sociedad te lo justifica, Pero, porque tú tienes que ser linda, porque tú eres un adorno. Tú estás desbaratada y por eso, o sea, tú estás desbaratada porque estás, me encantó eso, la pobreza de tiempo la tienes, porque estás en el cuido de todo. Pero también, si estás desbaratada, justifica que te sean infieles. Pero no puede ni adelgazar ni No, engordar. es que básicamente es culpables de todo y merecedoras de nada. Es muy difícil ser mujer porque es una presión. Y me gusta hablar porque al principio Ramírez decía, y tú también, de cómo el feminismo también aboga por los hombres. Yo abogo desde mi feminismo y conozco muchísimos feministas a que los hombres se conozcan y se conecten a sus emociones, a que los hombres reflejen emociones, a que la carga de llevar dinero al hogar no recaiga sobre los hombres. Yo deseo, lo Todo. hago en mi casa, donde Félix y yo hablamos de finanzas de pareja, porque Félix es financiero y siempre llamamos a que ambos aportemos acorde a nuestro ingreso. Claro. Tú ingresas 200,000 y yo 100, pero yo de esos 100 aporto todo lo que pueda a la En casa. proporción, porque eso es equidad. Gracias, y eso es equidad. Mi esposo no tiene toda la carga o la responsabilidad de lo que nosotros hacemos o no hacemos. Los dos hacemos lo mejor que podemos para ingresar dinero a la casa, pero él tiene la presión psicológica porque creció haciendo eso y lo va desconstruyendo. Él Eso se manifiesta, por ejemplo, cuando estamos en un restaurante y el mesero me lleva la cuenta. Yo le tengo que quitar la cuenta a Félix a cada rato porque vos soy yo que voy a pagar con la cuenta del negocio, lo que sea, cada rato porque la llevan a él. Ahí la dejé y no oiga esto. A mí me ha pasado también que mi pareja pide un jugo porque no se antoja de tomar alcohol y yo pido una cerveza Y se la llevan a él. la cerveza a él y me dan el Estos son jugo a los mí. estereotipos del día a día. Y es Exacto. muy importante porque ahorita tú dijiste algo sobre las niñas y sobre cómo las niñas en este país están desprotegidas. Y no solamente las niñas de los sectores rurales y de los sectores populares, las niñas en general en este país están desprotegidas. Las leyes, o sea, nosotros acabamos de prohibir el matrimonio infantil gracias al diputado José Horacio Rodríguez hace casi 2 años. Y gracias también al diputado José Horacio Rodríguez, porque hay que decirlo, mérito a quien mérito merece. Así es. Hay hombres feministas y están haciendo el trabajo feminista en el Congreso. Es un excelente Tenemos ejemplo. una ley de licencia de paternidad depositada para que se extienda la licencia de 3 días a más semanas. ¿Por qué? Porque, ¿qué es la licencia por paternidad? Es cuidado compartido, responsabilidad compartida y amor Y compartido. yo le voy a decir una cosa, los cuidados representan una inversión, algo Es algo, felicidad, al es- Producto Interno Bruto. O sea, Gracias. para yo poder salir a la oficina cada día, yo tengo que tener una ropa limpia, yo tengo que tener comida Exactamente. hecha, desayuno, por ejemplo. Yo tengo que tener, en el caso de los hombres, su camisa planchada, su lunch hecho.
¿Y quién hace posible que tú tengas esa O sea, Rameri está aquí. Yo quiero que ustedes sepan que Rameri está dando clases de economía de neoclásica. O sea, aquí eso es economía neoclásica. O sea, no lo vean deconstruyendo como la que- economía neoclásica. No lo vean como que, ay, ese es mi rol y yo lo hago porque yo quiero, porque me gusta. Sí, eso se respeta. Y es algo que también quiero decir. Para mí, la realización personal puede ser ser una buena periodista, aportar a mi país. Para ti puede ser estar casada. Y ser mamá, eso es válido. Y quedarte en casa a cuidar tu Pero casa. no puede ser una obligación. No, pues, y ahí vamos con algo muy importante. Muy feliz día de la mujer trabajadora, ¿verdad? A todas las mujeres que hoy están en casa y posiblemente escuchando este episodio del podcast desde el cuidado de sus hijos e hijas, o hijo o hija. La sociedad porque no es existe sin ustedes. no, es una labor invisibilizada, es una labor sin descanso y sin remuneración económica, que no aporta a tu AFP y que te deja muchas veces por una sociedad machista donde hay violencia financiera y hay una pareja que incluso está poniendo los bienes a nombre de una empresa o a nombre de terceros y te puede dejar al final de tus días o te puede dejar después de un divorcio sin un patrimonio personal. ¿Qué es lo que te quiero decir con esto? La mujer que está en casa siendo, como le llaman, ama de casa, para que todos nos entendamos, Eso es un trabajo, está señor. trabajando. Un trabajo no remunerado y Cero debe ser decir, dignificado. sí, y cero decir, no, mami no trabaja, mami trabaja, no, mami no trabajó, mami trabajó en la casa, en el cuido, buscando que todo funcionara. Comencemos a reconocer ese arduo trabajo y no sé, ustedes me dirán desde su expertise, ¿cómo podemos hacer que esas mujeres estén menos desprotegidas? Porque he tenido mujeres que han llorado frente a mí y yo me ha dado muy duro, ya a sus 60, 70 años diciéndome, llorando, yo trabajé toda mi vida y yo no tengo dinero. Sí. Mira, O sea, yo creo que es muy importante tocar este tema y lo hago desde el respeto. Por ejemplo, yo crecí, ya me gusta decir el chiste de que yo nací feminista, porque yo no recuerdo el día que yo me volví feminista, yo simplemente entendía que eso es lo que hay. O sea, para mí eso es como que eso es lo que hay. Quizá porque me crié viendo Mulan, Pocahontas, no sé, pero para mí eso es lo que hay. ¿Qué pasa? Yo entendía que habíamos avanzado, que ya habíamos, yo era una que pensaba que nosotros habíamos alcanzado el epítome, el nirvana del feminismo, porque mi mamá trabaja y mi papá, igual que mi papá, son arquitectos los dos y tienen un negocio juntos, una constructora, pero ya. Pero adivina qué pasaba mientras mi mamá trabajaba. Había otra mujer negra, precarizada y pobre que se quedaba cuidándome en la casa. Entonces, mientras mi mamá allá afuera estaba siendo una mujer empoderada, había otra mujer no empoderada cuidándome y se le pagaba. Entonces, hay un dicho que dice que cuando las mujeres rompen el techo de cristal, hay una mujer negra que lo barre, el cristal que se rompe. Porque ¿Y dónde hay estaban los hijos de esa asistente del hogar en ese momento? con sus abuelos, Por con sus ejemplo. abuelas casi siempre. Entonces, ¿por qué es importante hablar del trabajo no remunerado? Y esto también volvemos a economía plataná. La economía neoclásica, que es lo que básicamente moldea cómo funciona la sociedad y la economía, el sistema, el aparato económico del mundo, se diseña bajo supuestos. Aquí tiene que haber economistas que están escuchando. Esos supuestos son básicamente escenarios. Si A es igual a B, por B, eso significa A, ¿entiendes? O sea, algo así. Entonces, ¿qué pasa? Cuando se diseña toda esta teoría neoclásica para que veamos cómo la invisibilización del rol del cuidado es tan grave, se obvían los cuidados. O sea, obvían lo que dice Rami. Para que tú seas productivo en lo público, debe haber algo en lo alguien en lo privado que está cuidando de ti y de lo que te Porque importa. O sea, detrás de ti cada gran y de hombre tus hay una hijos. buena mujer. Eso es lo que yo, pero la teoría neoclásica no toma en cuenta eso. O sea, la teoría neoclásica básicamente entiende que eso está dado porque hay una gente que lo está haciendo. Exacto. Entonces, cuando tú trabajas en la casa, porque tú trabajas en la casa, adivina qué, tú no tienes una hora de almuerzo, tú no tienes una hora de salida, Tú no tú no tienes tienes 14 días checha de con los vacaciones. compañeros, tú no tienes doble vacaciones. sueldo, tú no tienes vacaciones, tú no tienes fiesta de Navidad, tú no tienes nada. Tú no tienes que poner en LinkedIn para celebrar reconocimiento. Tú no tienes nada. Y es muy importante, las leyes dominicanas de divorcio protegen a la mujer. La gente dice, ajá, pero una mujer que nunca dio me da un Nunca pique cuando dio un dicen, golpe. nunca dio un golpe y ahora yo me divorcio y tengo que darle la mitad. Mi hermano, es que usted hizo dinero hacia afuera porque alguien en lo privado Se quedó. estaba encargándose de las cosas que a ustedes le importan. Si no, usted hubiese tenido que dividirse entre eso y aquello y usted iba a ser, adivine qué, menos productivo. Nosotros tenemos pobreza de O tiempo. no hubieses tenido para coserlo. Yo tengo una amiga Claro. que es una alta ejecutiva, ¿verdad? De las pocas alta ejecutiva de grupo grande y su pareja es empresario. Claro. Y yo le dije, ¿cuánto es tu nómina de la casa? Me dice, wow, vieja, no te puedo ni decir. Mi nómina de la casa es de 90,000 pesos. Claro. O sea, eso es sin hablar de ninguna, ni de colegio, ni de nada. Lo que se paga para ellos poder
ir a hacer sus Ser roles. productivos en lo Entonces, público. Señor que no dio un golpe, si usted no gastaba 100,000 pesos mensual, nada más en el cuido, usted no tenía ni siquiera para pagarlo. Usted no está Claro, hablando de que claro. ya no. Entonces, eso es lo Tú que le debes pasa. 100,000 pesos mensual, más vacaciones y De todo, desahucio y de todo. O sea, le dan. es un tema, por eso Porque es que tampoco las lo va a cuidar leyes. mejor que su madre. Y hablando de esas leyes, quiero decir, señores, ustedes no se imaginan la calaña de las feministas dominicanas, que todavía hay muchas vivas. Mira, por ejemplo, Sergio Galván, Magali Pineda, les invito a que las googleen. Magali Pineda, señores, junto con otras mujeres activistas feministas, sentaron a todas las mujeres políticas y les dijeron: tú tienes la bandera roja del Partido Reformista, tú tienes la bandera morada del PLD, tú tienes la bandera verde de la Fuerza del Pueblo, tú tienes la bandera marrón de Acción Democrática, por ejemplo. Y le dijeron: ustedes tienen todas esas banderas, ¿verdad? Pero hay una que ustedes tienen en común, que es que ustedes son mujeres políticas. Tenemos que trabajar para aprobar la cuota de representación. Señores, esas verdugas lograron que todas las mujeres políticas se pusieran de acuerdo en el 97, antes de yo nacer, y lograron aprobar leyes de cuotas. Y eso es una vaina que para mí me hace sentir súper orgullosa, que yo conozco a esas mujeres, conozco a las hijas de esas mujeres. Cira Taveras, que hoy en día dirige el Centro para la Investigación Femenina, y es un centro que se encarga de producir investigaciones y contenidos científicos sobre la mujer, sobre la brecha digital, sobre el acceso a productos de higiene, Y sobre todo. programas, y programas que son necesarios, que han sido el resultado de estudios, por ejemplo, que comprueban que las niñas pueden hacer más de esos imaginarios sociales que nosotros tenemos. Niñas que se interesan en las ciencias, en la tecnología, STEM. y se ha comprobado en esos clubes que tiene el CIPAF de que logran primero evitar un embarazo a temprana edad y la posibilidad de esas niñas de acceso a educación, a otra cosa que no es lo que vemos normalmente en los barrios. Contestando tu pregunta de esos momentos que yo he vivido, Personalmente. hay dos cosas que a mí me motivan y me han marcado y que yo observo. Hace mucho tiempo, en una de mis primeras citas ginecológicas, yo padezco de síndrome poliquístico, de ovario poliquístico. Y ese síndrome no quiere nada con el estrés. Y cuando la doctora, mi querida Lilian Fonder, me dice: mira, tú tienes que cuidarte, el tema del estrés, no sé qué, no sé qué. Y yo, bueno, doctora, yo trabajo y estudio, yo llego a mi casa todos los días de la noche, no creo que eso sea. Y además estoy bajo mucho estrés por un tema laboral que tengo con una compañera de trabajo, las mujeres son un lío. Yo estaba recién llegada a la capital, yo soy de San Pedro de Macorís, vine aquí a estudiar y a trabajar. Y ella me dijo: eso no es verdad. Y yo me quedé así. Decía: ay, sí, doctora, mira, yo tenía mis coritos en el colegio de amigas, pero yo también siempre me he llevado con los varones. Buenísimo ese tema. Uno de mis mejores amigos, recuerdo, en primero, segundo de bachillerato, era un varón y siempre me lo pegaban de novio. Siempre. Claro, porque no podemos ser amigos. Porque no podemos ser amigos. Y los hombres son unos Entonces, depredadores. Y todos te quieren meter Las manos. mujeres sí nos apoyamos. Y vamos a trabajarlo en una consulta ginecológica. Ella me dice: cuando tú tienes un tema de mal de amor, ¿y a quién tú llamas? Yo: a fulanita. Y cuando se te acaba el gas o el café o el azúcar, tú tomas café. Yo soy: ¿a quién tú llamas? Y yo: a mi vecina fulanita. Cuando tú no tenías toalla sanitaria en el curso. Ella me dice: y cuando tú tienes un problema económico, ¿tú tienes alguna amiga que te... Yo: sí, fulanita, en mi banco. Ahora mi banco es Coral. Benítez, ojalá vea esto. Todavía lo mantengo. Coral, gracias. Cuando tú tienes un tema con fulanita, y yo: sí, doctora. Entonces, tú sí tienes mujeres que te apoyan. Y es tu verdadera red de apoyo. Y tiene esa misma frase utilizó: tú tienes una red de apoyo. Gracias, Y Lilian. ahí Gracias, yo comencé Lilian. a decir yo: es verdad. Entonces, ¿pero por qué yo creo que las mujeres no se apoyan? Porque suena chulo. La sociedad nos enseñó que ser mujer no está de nada. Y ahí Así, va. no, y Ser horrible. mujer no está de nada. Claro. Es que tú eres heavy, entonces tú eres como un hombre. Sí. Y es verdad, no es Ella la mujer que es es un un hombre. panamá, ella es un panita Ella más. no, Eso me decían a mí. ella Ella, Nicole, un porque esa panita. mujer no está de nada. Como- Y sé chulo ese hombre. Y por ende, yo no me llevo bien con las mujeres. Mi grupo es de hombres. Qué heavy yo soy súper Eso se llama misoginia internalizada. Está muy Lo estrechamente sentimos. ligado con mi segundo momento de iluminación. Ya cuando yo, gracias, siempre doy gracias porque me inicié en mi ámbito laboral, en mi área. Yo trabajaba en un circuito radial allá en San Pedro de Macorís a los 17 años y yo recibía muchas denuncias, veía cómo era el lenguaje y todavía lo sigo viendo. Cómo es el tratamiento de los contenidos en los medios de comunicación cuando se trata de Estaba la loca mujer. porque Ramírez hablara de eso. Por favor, Rami, pon Yo pon estaba. un ejemplo. Espérate, que ella la no lo gente- va a decir, porque yo lo voy a decir, porque ella no lo va a decir. Claro, claro. Ella hizo una tesis sobre eso y es muy dura. Y después de este podcast,
ella la va a publicar para que todo el mundo la lea. Me encanta. Voy a estar atrás de eso. Mira, lo que te quiero decir, o sea, cómo los contenidos, Cuando los temas que se ponen, el tratamiento. Mujer es asesinada por esposo. Eso es una, pero Eso es una. cómo los contenidos, sobre todo en estos tal shows, se empeñan en decir que las mujeres no se apoyan, sobre todo en el área del entretenimiento. Sí. Tú te puedes sentar, tú puedes buscar en YouTube. Ya. No, fulanita es envidiosa, yo no me llevo con fulanita, y eso no es fortuito. Y crean una Porque riña. es mejor pensar que las mujeres no nos apoyamos. Es que funciona. Entonces, ¿quién va a dividir? Si tú divides, ¿quién va a conquistar? Exactamente. Entonces, Si es más tú fácil. divides, ¿quién va a conquistar? a Y conquistar? ahí se presentan Shakira y se presenta J-Lo. De una vez comienzan los medios Claro. a ponerlas a competir. ¿Quién lo hizo mejor? ¿Quién fue mejor? Las se arma comparaciones. un tema amoroso, en un triángulo amoroso de una pareja pública. Entonces ahí no comienzan a hablar del hombre en su estado de adulterio, de infidelidad. No. La competencia entre fulano y fulanita y cómo se tiraron. Nos han vuelto monos del circo. Y te voy a poner un terrible. ejemplo Para el entretenimiento que de la ahora tenemos batalla. un tema bastante interesante, pero te voy a poner lo que puse en un panel que me tocó disertar. Aquí hay dos casos de infidelidad en el área del entretenimiento muy sonoros. Uno fue un cantante urbano, Ujú. que puedo decir su nombre Claro, porque siempre. él lo dijo públicamente, que él había cometido 8 o 10 infidelidades. Y la pareja actual en ese momento Rindiendo cuentas. lo aceptó y dijo, sí, mira, yo pasé por esta situación y yo soy consciente. Y el pana Un matatán. un verdugo, porque Claro. y se está hablando de infidelidad. Yo no estoy justificando el hecho de que tú estés en una relación y tú engañes a tu pareja. Todo lo contrario. O sea, no es dándole un Pero matiz cuando moral. es No. una mujer que por sospecha se habla de infidelidad. Ay, ¿Qué mi pasa? madre. ¿Se lo celebra o no se lo La celebra? condena social, moral, religiosa, todo. Una condena en todos los ámbitos Y del repito, ser yo humano. no estoy justificando la No, infidelidad. pero nos Estoy estamos haciendo preguntando un cómo es posible que en ejercicio. un escenario sea una cosa y en el otro sea otra. Doble estándar. Yo- Y tú sabes que eso que tú dices es tan importante porque, y eso conecta con el tema de las mujeres y las niñas. Y sobre todo con algo que a mí me ocupa y me preocupa y a Ramírez también. La educación sexual integral. A nosotras nos enseñan que cuando nos iniciamos sexualmente perdemos algo. Yo perdí el qué, yo ni lo voy a decir. Pero El constructo social lo si yo perdí. pierdo, ¿quién es que gana? O sea, el Claro. hombre gana cuando se inicia Como valor. sexualmente Cuando y yo pierdo. la virginidad, que es un término terrible que aquí en esta mesa nadie comparte, que es un constructo social hecho para oprimir, la verdad, porque, bueno, que te cuento, el hombre gana. Yo me la di. Una de Yo las me la cosas di, en las que ay, yo grave. comencé a Félix a apoyarlo a desconstruirse, y que mira, se lo fue a llevar el que la mujer goza de manera activa de su vida sexual. Y debe de. Gracias. O sea, la tiene mujer derecho. no da nada, porque si yo lo diera, no lo tuviera puesto. Hace mucho. Eso es muy importante que tú lo digas. Estuviera en varios sectores orgullosamente del país. Entonces, yo gozo de mi vida sexual, tengo orgasmos Claro. de forma consentida como adulta con quien yo quiera, actualmente con mi esposo. Y cuando era soltera, con quien me daba la gana. Iba a mi ginecólogo y me pagaba mis anticonceptivos con mi trabajo. Claro, y lo preservativo y toda la cosa. Entonces, hay un episodio, si les gusta este tema y si en algún momento se han sentido cueros, que dice, sí, soy cuero. Y, habla hablando de todo ese Bueno, la contenido verdad es que social. el mito que nunca nos dijeron, el mito que no querían admitir es que los cueros eran más felices porque vivían su sexualidad. Vivían venidas. Vivían su sexualidad. O sea, cuando tú conoces el poder de conocer tu cuerpo y tú decir, ok, mira, este es mi cuerpo, este es mi cuerpo, pero yo decido Yo compartirlo viví allá contigo. tiempo. Óyeme. Realmente. No, y tú Pero la ella pasas me bien. Pero lo que pasa es que a ella todo el mundo se la ha dado, no, ella se ha dado a todo el mundo. No, entonces, O a ver, sea, apropiate del vamos a cambiar lenguaje. el ser. Hablando No, es que una buena, es que señores, yo de tengo anticonceptivos y de educación Dale, porque sexual. si me voy con el arcanal, Sí, no. Viví en este país que es Señalar algo que a mí me choca mucho. Dígale, Sobre licenciada. todo, y hablando de los medios, cómo abordan los casos de abuso sexual. Ay, Sobre gracias. todo si son menores de edad. Acabamos de vivir un episodio horrible. Yo quería hacer algo escrito sobre el tratamiento mediático de casos de abuso a menores, pero la carga emocional que me supuso estar expuesta a todas esas informaciones, ese amarillismo, ese morbo de muchos periodistas y opinólogos, muchos que son enganchados, que no son profesionales, no han pasado por la academia, me saturó, me drenó. Y es muy fácil tú decir,
las menores tienen mucha milla. No, las menores no tienen mucha milla. Las menores están siendo abusadas. Por hombres mayores de edad. Es muy fácil, yo desde mi privilegio que puedo acceder a un DIU, 100%. decir, yo me puedo cuidar. Y que tengo Porque- padres que cuidan con quien yo salgo. Porque yo tengo padres. Es un privilegio también. Es un privilegio. Hay muchos métodos para evitar el embarazo. ¿Cómo se sabe? Pero ¿Cómo una tú lo muchacha que sabes? no tiene ni una toalla sanitaria. No saben, no hay una educación sexual integral en las Yo escuelas. googleé No para van a ir de iniciarme, nada. primero yo para iniciarme sexualmente, que gracias a Dios yo pude ser adulta porque tuve una familia que cuidó de mí. Entonces el tema está en entender que el Estado debe de velar por todos, no solo por quienes tienen unos padres que están ahí vigilándoles 24/7. Porque no todas tenemos Porque no los acceso no, a una familia no. que funcione. Entonces, de esa manera. Claro, eso Entonces, es algo muy Yo hubiese importante. sido una menor con millas si no hubiese sido por los padres que tengo. Y lo pudieses haber sido tú, aunque te duela ver la cercanía que hay entre tú y la gente que tú criticas. Claro, es muy importante que tú menciones eso, porque a mí me gusta desmontar una falsa dicotomía de que la educación sexual integral se da en la casa y no en las escuelas. Lo primero es que ni una ni la otra, ni una no quita a la Yo iba a otra. decir eso mismo, que yo tuve que googlear, gracias a Dios tenía una computadora de internet, otro privilegio, googlear a escondidas sobre métodos anticonceptivos y luego ir a comprarla con mucho miedo escondida y porque tenía un dinerito que me daban El en mi clavo, casa para claro, el clavo. comprarlo. Entonces, cuántas cosas yo tuve que acceder y aún así, con mucho miedo para poder iniciarme de manera casi segura, porque no era segura, porque no tenía un adulto a quien darle nada de esto y ya tenía 19 años. Entonces me Incluso. gusta que tú compartas esa experiencia. Mira, la educación sexual integral no es blanco y negro. No es de que en la casa sí, en el colegio no, en la escuela no, en la casa sí. Se necesita todo. O sea, todo el mundo sabe que criar en comunidad es el modelo exitoso. O sea, las sociedades que aprenden a criar en comunidad, como era antes, cuando éramos taínos, cuando vivíamos en colonias, era así. Todo el mundo criaba en comunidad. Y cuando tú vas a hay sectores populares aquí que recientemente yo descubrí que los bautismos se hacen con que la comunidad toma una sábana y se pone al bebé en el medio y todo el mundo lo agarra, como simbolizando, esto lo vamos a hacer en conjunto. Si uno deja caer la sábana, se va a caer el bebé. ¿Entiendes? Entonces, el Estado debe ser esa mano que vela por todo el mundo. Yo estoy de acuerdo con que ojalá en todos los hogares dominicanos se eduque sexualmente a los hijos y a las hijas. No es el Pero caso. no son todos los hogares. Hay niños que no tienen hogares ni adolescentes. Hay niños y adolescentes que comparten un techo con una persona, pero eso no quiere decir que eso es un hogar. ¿Y qué pasa? Ahí es donde el Estado tiene su rol. El Estado tiene que meter la mano donde eso falla. ¿Por qué? Porque el colegio o la escuela es el único momento en el que tú tienes garantizado que tú vas a tener una determinada cantidad de niños y adolescentes al mismo tiempo, a la misma hora, con la misma atención. Entonces, al Estado, oye, olvídate del feminismo, olvídate de los derechos, olvídate de lo que tú quieras. Al Estado le cuesta no tener educación sexual integral, porque nos cuestan los abortos clandestinos que pasan, nos cuestan los embarazos adolescentes, En el nos sistema de salud también. nos la cuestan cantidad las de niños enfermedades de embarazados. transmisión sexual, nos cuestan esos las jóvenes vidas. que concentran la pobreza en su primera etapa de la vida porque se El país es menos comprometen. productivo. Punto. Exacto. Señores, antes de que se nos vaya a escapar el tiempo, que quisiera que fuera infinito en este episodio, que voy a decir que es la joya de la corona de todos los episodios que he hecho Ay, en el Dios. sentido del propósito. Si hablamos del propósito de este espacio, De compromiso. hoy se cumplió el propósito de este espacio, gracias a ustedes. Si hablamos de que, como yo siempre le he dicho, el propósito ahí calladito de este espacio, el que está ahí cuidando, traer mujeres y hablando, cuando hablamos de una historia, vemos la diversidad de mujeres que hay, cuando venimos a traer a una emprendedora o empresaria, visibilizamos el trabajo y el rol de las mujeres en las MIPYMES, cuando traemos a una persona de salud mental, o sea, al final lo que está manteniendo este espacio es mi deseo personal de vivir en una sociedad muchísimo más justa para las mujeres y las niñas. Y con la sábana, todas las mujeres que me dicen que sí cuando las invito. Pero hoy he podido hablar de forma directa de los temas que sostienen este espacio, de forma directa y sin filtro y sin censura. Y por eso quiero pasar a hablar de las tres causales. ¿Por qué nos cuesta tanto, nos duele tanto, nos da tanto miedo hablar de este tema? Porque cuando hablamos de este tema nos imaginamos las fotos de bebés destrozados y descuartizados. Sí. Porque entendemos que es algo pro muerte. Porque entendemos que es algo de antivalores, es algo atroz, es un asesinato. ¿De qué hablamos, Ramírez y Nicole, cuando hablamos de las tres causales? Inicio contigo y luego te escucho. Bueno, actualmente se está discutiendo en la Cámara de Diputados, estamos en el mes de marzo, o sea que quizás el que escuche esto o la que escuche esto lo escucha después.
se está discutiendo en la Cámara de Diputados el Código Penal. El Código Penal básicamente es la ley que le dice a la sociedad que está bien y que está mal, que se debe de penalizar, por qué tú deberías ir a la cárcel y por qué no, y cuánto tiempo tú deberías ir a la cárcel, qué delitos tú puedes cometer y cuánto tiempo tú deberías de cumplir en una cárcel por ellos. Entonces, en el Código Penal de la República Dominicana hay un artículo que habla sobre la interrupción del embarazo, que básicamente dice que cualquier tipo de interrupción del embarazo va a ser penalizada, o sea que usted va a ir a la cárcel, actualmente como está redactado, de 4 a 10 años, no solamente para ti que intentaste interrumpir un embarazo, sino para quien te ayude, personal médico, comadrona, amiga, enfermera, quien sea. ¿Por qué es tan importante tener la discusión sobre las tres causales? El activismo feminista dominicano y la sociedad misma ha peleado en las calles por 3 excepciones para que tú no tengas que ir presa si tú decides abortar. La primera es si el embarazo pone en riesgo tu vida. O sea, no hay forma de salvar tu vida. Ojo, que esto incluye tener un embarazo deseado. Tú quieres ser mamá, pero ese feto está poniendo en riesgo tu vida porque resulta que tú tienes leucemia y tú no sabías. Y hay que practicarte un aborto para poder darte la quimio para que tú puedas ser mamá después, ¿verdad? Entonces, decidir en el caso de que Tenemos fulana, el caso de Esperancita que murió. porque no recibió quimio, porque no pudo interrumpir su embarazo porque era ilegal. Segundo caso, cuando el feto tiene inviabilidad o incompatibilidad con la vida. Eso no implica hidrocefalia ni síndrome de Down, todo eso es compatible con la vida. Incompatibilidad con la vida significa que literalmente se confirma mediante todos los medios científicos de que ese feto no podrá dar vida y que si se te queda dentro te puede poner en riesgo tu vida, que es básicamente se solapa con la primera causal. Y la tercera causal, que es la que más peso tiene, es cuando tú puedas decidir interrumpir un embarazo en el caso de que tú hayas sido abusada por un familiar o por quien sea, pero que haya sido una actividad sexual no consentida, o sea, una violación. ¿Por qué es importante hablar de las tres causales? Porque tenemos que entender que no todo el mundo se embaraza en los mismos contextos y que nosotras no nos embarazamos solas. Entonces, si nosotros estamos embarazadas es porque alguien nos embarazó y ese alguien no tiene una ley que le prohíbe nada ni le obliga a nada más que después que tú des a luz, que dé dinero y cuidado. Los hombres abortan todos los días. Vivimos en un país que es 60% de los hogares monoparentales donde las mujeres crían solas. Eso es importante saber. Y esos hombres abortan inmediatamente, se desentienden. Yo, señores, ya en un estrato de clase media, tengo un familiar que a la hora de quedar embarazada de su pareja informal, en ese momento salían, ¿verdad? Pero eran 2 personas de 30 años ambos. Tuvo que someterse ella, pagándolo ella, a pruebas de ADN para él reconocer y darle dinero, que ese era su hijo o hija. Wow. O sea, ella tuvo que someterse a esa prueba que tiene cierto riesgo con su dinero que pudo haberla tenido, porque si no, él no le iba a reconocer. ¿Y por qué hablamos de tres causales? Qué bueno que tú Y a él, dices ¿quién eso. lo iba a meter preso? Exacto. Y a alguien lo iba a criticar. Entonces, al final, ¿qué es lo que pasa? Por mucho tiempo yo he defendido las tres causales. Desde que yo tengo 15 años, yo hago activismo a favor de esta causa. Y en algún momento, porque una es humilde y hace introspección y uno dice, ven acá, ¿y será que yo estoy del lado correcto de la historia? Y yo misma, con 15 años, me di cuenta que yo estoy del lado correcto de la historia. ¿Y tú sabes por qué? Porque apoyar las tres causales es la única postura que no impone. Te está diciendo, decide. Pero prohibir el aborto, ¿qué impone? Muerte e impone una maternidad. Y aquí ninguna somos mamá. Pero todo el mundo, mi mamá es una de las que dice, ser mamá es tan difícil que solo queriéndolo, tú lo haces bien. Ahora imagínate, Y no ser somos mamá, madres, ser mamá de porque tu padrastro, ser mamá de tu papá, acceso. ser mamá de tu abuelo, ser mamá de tu tío a los 14 años, a los 13 años. Pasa mucho Entonces, y es muy quiero feo. escuchar tu postura y luego quiero, Nicole, hacerte una pregunta. Mira, tal y como dice Nicole, son excepciones. Ya Nicole dio una descripción detallada. Ha sido una lucha bastante tergiversada. A pesar de que la población está de acuerdo, eso se ha medido, se han hecho Varias estudios. veces. Una reciente encuesta que salió ahora en febrero, casi un 60% de la población está de acuerdo con las causales. ¿Qué pasa? Hay una cúpula, un sector bastante conservador que se ha empeñado en impedir eso. Decía, o sea, me formé en un hogar católico, en un colegio con esa convicción católica, yo iba a las Eucaristías, o sea, no se trata de eso, ni siquiera es la feligresía de las iglesias, es la cúpula que gobierna las iglesias, en un estado laico, por un concordato que se firmó hace 8,000 años y que tiene el poder y que le da el poder a la iglesia de tomar decisiones que nada tiene que ver. Entonces,
ha sido frustrante. A mí me ha tocado escuchar testimonios, por ejemplo, como el de la hermana de Damaris, que es ¿Puedes contarnos ese testimonio? una mujer que iba a tener su tercer hijo y murió luego de ir como a 3 centros asistenciales en Santo Domingo Oeste. Y en esa reunión yo escuchaba a la hermana de Damaris decir, mira, yo estoy agotada, yo estoy afectada. Ya eso pasó hace varios años, casi 10 años, al igual que Esperancita. Pero yo estoy a la disposición de que me entrevisten, de hacer lo que sea necesario. Cuando su hermana muere, deja en la Su orfandad. hermana tenía en este momento 2 hijos. Tenía 2 hijos Y era su estaba tercer, embarazada. y murió murió dentro. Murió el feto dentro Ella de fue su a centros cuerpo. asistenciales y no quisieron. Entonces, para que entendamos de qué hablamos, cuando hablamos de las 3 causales, podemos estar hablando de un hogar tradicional dominicano donde hay una pareja mujer, una pareja hombre, hay 2 hijos, hay un embarazo bienvenido, una bendición Buscado, bienvenido, planificado. planificado, de un tercer hijo o hija. El feto muere en el cuerpo de tu hermana, de tu cuñada, de tu esposa, ¿verdad? Una Y negligencia. esa mujer que tú quieres y adoras y sabes que no la quieres perder, va a centros de salud a decir, tengo un feto muerto dentro de mí. Ni hablemos de la tortura psicológica que esto que implica a una mujer. Irte a dormir con tu feto deseado muerto dentro de ti, saber que tú en cualquier momento puedes tener una sistemia, una preeclampsia, infección y muchísimas cosas que te pueden morir. Tú Y no también se y queda dejar ahí. huérfano a tus 2 hijos. Va a 3 centros de salud y en ningún centro de salud le pueden pedir ayuda. Yo Ella quiero que ustedes se imaginen ese momento, en ese finalmente vehículo, esa murió. frustración. Ella murió y su papá, sus hijos, uno de sus hijos incluso atravesó un proceso depresivo por la falta de su madre, y a su padre le afectó tanto la muerte de Damaris que terminó suicidándose, pegándose fuego. Wow. Entonces, eso sí es hacerle daño a la familia. Obligar a Eso una sí es mujer a pasar por promuerte. eso. Eso sí es promuerte. Decía que me afecta mucho Pero los es que Dios lo quiso testimonios. así. No. Y ese es el argumento Ese no es el Dios en el que yo creo. Yo tampoco. Pero lo que pasa es que yo te voy a preguntar si tú verdaderamente crees esto, si a tu hija de 12 años la viola un tío o un profesor del colegio y queda Bueno, un embarazada. padre. Yo te pregunto sinceramente si en algún momento tú has pensado de esta forma, si tú someterías a tu hija de 12 o 13 años, 14 años, 15 años, a que incluso puede morir porque su cuerpo no está preparado para dar a luz, o que toda su vida se va a ver tranchada desde ese momento, porque sí, Dios lo que hizo para ti, para tu familia, o si tú tomarías un ticket y te irías a Miami porque entenderías que Dios entendería que tu hija no se merece esto. Que esa Pero otra es que no nos cosa. duele cuando se trata de otros. Esa es otra cosa. Aquí las que sufren, las que mueren son las mujeres pobres. Claro. Porque nosotras 3, tenemos una visa americana y tenemos los recursos para hacerlo. Pero no hay fuera ni del que país. irse. No hay ni que Y irse. nosotros tenemos recursos Tú puedes votar para aquí. incluso evitar un embarazo. En el caso de esos testimonios que me ha tocado escuchar a lo largo de toda esta lucha, siempre llego a la conclusión de caramba, porque todos los legisladores han escuchado esos testimonios, ellos están conscientes. Yo Han digo, llorado escuchándolos porque yo estaba ahí viéndolos llorar. ¿hasta dónde llega Para después votar en contra. empatía ¿Y por qué de ese votan en legislador contra? Ah. o legisladora que no entiende una situación como esa y no asume su responsabilidad de representación del colectivo? O sea, eso te deja una sensación de impotencia y de frustración muy grande. Entonces, no me ponga en el escritorio flores y chocolates para cuando yo esté a punto de morir, tú me digas muérete porque Dios lo quiso así. Entonces, lo que han dicho Esa no es la forma de conmemorar en el caso este de los día. legisladores es que eso tiene un costo político y eso es mentira. Eso es mentira, es una falacia. Aquí los candidatos más votados apoyaron frontalmente esas ideas. Entonces, Estamos hablando de ¿qué hace que un Faride, legislador de no se- José Horacio, de Magda Rodríguez, que tiene años en el Congreso, varios mentira. periodos, como 20 Eso es años. mentira. Tú sabes que sí tiene un costo político, que tú prometas una cosa Y no la cuando tú cumplas. estés en el poder tú hagas otra. Y- Eso sí tiene y un eso es costo un político buen a propósito mensaje. de la contienda electoral que ya Sí. se avecina. Eso es sí un buen tiene mensaje un para el 8 de costo. marzo. Mujeres, nosotras decidimos elecciones. El padrón electoral es mayormente mujer y joven. Nosotras Para que lo decidimos anoten elecciones y nuestros derechos deben estar en las agendas de las campañas y las ideas y los planes de gobierno. Y seamos muy cautelosas y seamos celosas con nuestros derechos. ¿Por qué lo hacen? Mira, la política es una ciencia hermosa, a mí me encanta. Y la política tiene sus sesgos y sus vicios que tenemos que mejorar. ¿Qué pasa? Que
cuando estas cúpulas eclesiásticas, como dice Rami, manipulan porque son los que tienen el dinero a veces para financiar campañas o porque le deben favores políticos a otros políticos. Por ejemplo, políticos que le han puesto a firmar abiertamente, yo te voy a apoyar como iglesia si tú firmas que tú nunca vas a apoyar las 3 causales. Para mí, y esto es una opinión muy personal, todo esto se trata sobre la libertad de las mujeres. El problema es que seamos libres, porque nosotras no podemos ser libres. O sea, hay gente que dice, no, porque si aprueban las 3 causales, van a usar el aborto como método anticonceptivo. ¿De verdad creemos que hay mujeres tan huecas? O sea, Nadie quiere pasar por una nadie quiere situación pasar como por un esa. aborto. Y además, una persona, óyeme, Nadie. te lo garantizo, una mujer que tú amas, en algún momento de la vida va a necesitar un aborto. Está en ti ver si tú eres la persona a la que ella le va a poder contar o la persona que se va a enterar de porque ella te desangrará Entonces sola. no quieren causales, que es un Lo punto mínimo. intermedio o mínimo, ni siquiera es algo radical como lo quieren vender. Ujú. Pero tú tampoco quieres Educación sexual integral. educación sexual integral. Entonces, ¿qué hacemos? ¿Qué es lo que vamos a hacer? Jodernos. Ni educación con Es que perspectiva se trata de la género. libertad. Exacto. Sí, O sea, ¿qué es, es lo es que que vamos a hacer? choca, como chocamos nosotras tres, como he chocado yo cuando llego a lugares y hay una resistencia, porque es que me ha enseñado que esto es lo que va a destruir el mundo, la mujer libre. Te hago una pregunta, Nicolás, hay una historia que tú hiciste que puedo decir que se viralizó en un podcast buenísimo de Jorge, ¿verdad? Sí. No quiero utilizar la misma historia, pero vayan y escuchen el episodio el de podcast de Jorge Chahul. Yo tengo muchacha al hoop. Chalhub, gracias, porque yo si lo voy a hacer, lo voy a hacer mal. Entonces, yo quisiera que hay alguna otra historia o realidad que lo hayas presenciado, que pueda ejemplificar lo que se vive aquí día a día en los batalles, en los campos, en los espacios populares, sobre todo que son la mayoría de los dominicanos y dominicanas. Esto es una historia que son muchas y yo por eso cuando las cuento no digo nombres y hasta distorsiono datos porque hay que proteger a las Buenísimo. mujeres y a las niñas. Yo fui a una maternidad de aquí a hacer un determinado trabajo y cuando yo llego, yo digo, ¿dónde están las embarazadas? ¿Cuáles? ¿Las adolescentes o las adultas? Ya esa pregunta choca. Normalizado. que- Cuando que tú eso vas al piso de embarazadas adolescentes, estoy hablando de la maternidad de Los Minas o la maternidad de la Altagracia, cualquier maternidad que tú quieras ir. Tú vas a esos pisos y son niñas de 12, 13, adolescentes, 16, 17. La mayoría van solas y las que van con sus parejas les doblan o les triplican la edad. Estamos Eso- hablando, para que lo entendamos, una niña de 14 años. Con un señor de 30, 40, 50. Tú no sabes muy bien si es el abuelo, si es el papá, si es el tío. No, tú no sabes. Y tú no preguntas porque tú no deberías de preguntar, tú sabes. Es una pregunta muy íntima. ¿Qué pasa? Que y eso se conecta mucho con la ESI. ESI significa Educación Sexual Integral. Yo he hablado con adolescentes que han quedado embarazadas en su primera relación sexual. Y tú le preguntas, o sea, ¿y cómo fue que pasó? O sea, cuando no hay educación sexual, ¿tú sabes lo que ella pensaba? Con una que yo hablé específicamente, que tú quedabas embarazada acumulativo. Como que a la quinta vez que la persona eyaculaba dentro de ti, ahí tú quedas embarazada. Pero a la primera no, ni a la segunda, como a la quinta vez. Y tú dices, ay, pero qué ridícula, ¿cómo ella no va a saber eso? Sí, señores, en República Dominicana hay gente que no sabe eso. Y la verdad es que, ¿cómo lo va a saber? Si en las escuelas no se lo enseñan. En la casa y la tampoco. casa lo que te dicen, no invente. No inventes. Entonces, Y no hay inventen, gente no que hay tú- educación te sexual. dicen, "Cuidado". No te dejes joder. No te va a esa- joder. eso O sea, es lo que empiezan a enseñarle a la hacer. persona que el sexo es una vaina que te va a joder es horrible. ¿Tú sabes por qué? Y Porque que tú eres la culpable, cuero, que aquí no me venga tú a decir a mí que tú te pusiste de cuero a estar por ahí porque yo te vas a perder a tu familia. Óyeme. La mayoría de las niñas dominicanas y adolescentes si hablan de que se iniciaron sexualmente. Lo que piensan es en el terror, prefieren morir desangradas ante el terror de que su familia las abandone. sí. Entonces, no óyeme, es que no hay educación sexual, es que hay un terror. Hay un terror. No, Pero no. tú tienes Hay hombres que incluso no tienen estudios. ningún miedo de caer precios de 30 años, de 40 años. es que no caen presos. No caen presos. Al menos que se haga mediático. Pregúntale a Viendo, Ramieri que cubre eso. Teniendo relaciones con niñas de 15 y 14 años. Entonces, ¿Y dónde está el Estado cuando llegan esas niñas a las maternidades embarazadas? sí, porque entonces hay que comprar leche, hay que comprar vacunas, hay que comprar en un país donde no hay acceso a salud pública de calidad. Tú le estás diciendo a la gente que dé a luz como que la vida es un relajo. No, y también se da la situación de que la familia está consciente de que una niña
pero dicen, bueno, si lo meto preso, ¿quién va a mantener la criatura? Ujú. Entonces, Es es una una triste muchas veces la realidad. sacrifican. no estamos diciendo que es un cachú. Métete con él porque él no va a ayudar económicamente. Claro, no estamos diciendo que un cachú, la decisión de abortar o no, no es un cachú, no es fácil, es difícil, no sé, es mentira que se toma sola, es tu cuerpo, pero tú necesitas una red de apoyo, tú necesitas cuidado, tú necesitas que te orienten. Es un infierno Y yo, para yo quiero cualquier compartir mujer. otra historia, y esta no me pasó trabajando, me pasó en mi casa. La persona que nos ayuda planchando en casa, esto va a ser corto, esto va a ser corto, lo Dale, prometo. dale. La persona que No nos te ayuda planchando en casa, plancha en casa desde que mis padres se acaban de casar. Y yo tengo 25 años, mi padre tiene como 30 años juntos. Y ella es de descendencia haitiana. Dígase, ella nació en Pedernales, ella nunca ha vivido en Haití, ella ni habla creol. Sus padres eran haitianos, Es pero ella no, dominicana. ella es dominicana. Entonces, ella tiene 5 hijos. Y yo veo que ella queda y queda embarazada. Y queda y queda embarazada. Y yo el otro día le dije, y la está embarazada de nuevo, tiene el 6.º hijo. Y yo le digo, fulana, da una pregunta, ¿por qué tú has tenido tantos hijos? O sea, de otra forma, pero le pregunté eso. Y ella me dijo, ay, porque imagínate. Y yo empecé a dar una conversación con ella. Señores, el primer hijo a los 13, con un hombre de 40 que vivía al lado de ella. Ella es una niña abandonada ella misma. Su mamá y su papá la abandonaron con un abuelo y se fueron de Pedernales. Entonces ella, para emanciparse, de vivir con su abuela que la maltrataba físicamente, se unió con este hombre que tenía 40 años, que la embarazó. Que ojo, una ¿Qué niña es de lo que se 13 años replica? no toma tiene capacidad de decisiones, consentir. no toma No decisiones. puede Y dar cuando consentimiento. tú la culpas o dices de que no, porque ella se La puso, menor de ahora, como tú Sí. no dejas que tu hija o sobrina vaya ni al cine sin supervisión a los 13 años, porque tú sabes que si tú la dejas abandonada, que haga lo que quiera, le va a pasar lo mismo que le pasó a esta persona. Entonces, encima es doble vulnerabilidad. Está sola y segundo, está huyendo de un entorno familiar tóxico, represivo, violento. Se casa con este hombre, dígase, se va con él, queda embarazada, tienen 2 hijos. El hombre la abandona y desaparece. Ok. Agarra y conoce a otro hombre que también la embaraza. Le pregunto, fulana, ¿y por qué qué método anticonceptivo tú usaste de un embarazo a otro? No, yo amamantaba y ya. Y yo, ok, ¿y tú has oído de algunos métodos anticonceptivos? Y ella me dice, sí, pero es que yo tengo que salir de mi casa, porque ella vive en un batey, a buscarlos, porque son gratuitos en Profamilia, por ejemplo. Entonces a mí me cuesta eso, porque tiempo que yo tengo que dejar de ir a planchar a otra casa, tú sabes. Ella me dice, y yo, ok. Y además, las pastillas anticonceptivas hacen daño. Y yo le dije, ¿por qué hacen daño? No, porque las hormonas. Y yo, no, pero es que eso depende. Y le digo la ciencia Y de la hay pastilla un método anticonceptiva. para cada Y hay un cuerpo. método para cada cuerpo. Ok, el punto es que ella ha tenido, señores, 6 hijos. Y ahora es que ella está teniendo educación sexual integral a sus casi 40 años. Ahora ella está usando un método y yo le digo, fulana, una pregunta, ¿y por qué tú no te has preparado? Ella da a luz en maternidad en el sector público, normal. Y ella me dice, bueno, No la quieren porque preparar. yo doy a luz natural, entonces para prepararme tienen que hacerme como intervenirme en el quirófano y nunca hay cita, a veces me dicen que voy y tengo que volver y pierdo muchísimo tiempo y yo lo que tengo que trabajar es buscar dinero. O hay ocasiones que aunque tú quieras decidir que quieres Te dicen prepararte, que no. como ese que te dicen que no, porque Que tú eres no. muy joven, porque tienes que esperar, porque tú no más tienes un hijo, porque tú no más tienes... Entonces es complejo. Yo no estoy diciendo que ese caso pasa siempre. Yo no estoy diciendo No que, estamos diciendo que que es hay lo único. múltiples realidades y que ignoramos y entendemos que la única realidad es la realidad privilegiada que vivimos quienes podemos tener internet, teléfono, escuchar este podcast. Yo les quiero agradecer inmensamente porque del estudio hace rato que están pasando lucha con nosotros para que finalicemos. Como les dije, hoy se cumple, el podcast tiene casi 4 años y yo Wow. puedo decir que hoy se Un cumple periodo de gobierno. un periodo de gobierno como que un momento especial, justamente el 8 de marzo, cae miércoles, que es el día que siempre estrenamos el podcast, y tenerlas aquí a hablar, las admiro, son mentoras para mí, vamos a seguir siempre en contacto para que siempre nos Conspirando. conspirando. Las Y mujeres participen de las marchas, de las concentraciones. Necesitamos Así mostrar es. el cuerpo, necesitamos párense, hablar. vayan. No se imaginan lo liberador que es estar rodeada de mujeres, de luchar y de ser parte, de estar en el lado correcto de la historia, que es el lado donde somos libres y donde podemos tener libertad para decidir y para no imponerle a nadie nada y que cada quien pueda decidir por sí mismo. Gracias, mujeres, de verdad. Gracias a ti. Gracias a ti por tener este Impresionante. espacio de diálogo. Yo sé que detrás de la cámara hay muchísimas mujeres que se sienten identificadas y hace falta en este tipo de espacios.
De verdad Gracias. que es una gran labor que está Espacios seguros y espacios bonitos. Sí. Que este sea un espacio seguro y recuerden que hay muchas mujeres para ahí que lo son. Si necesitas hablar con alguien sobre un tema que entiendes que ahora mismo no es legal, no es permitido, no tienes con quién hablarlo ni siquiera, busca una mujer Una mujer que sea puente. que sea puente. Así es. Bye, gracias. Bye.